Eh, nada, saludos y buenas noches a todos, ¿verdad? A todos los que están presentes aquí con nosotros. Es un placer siempre estar con todos ustedes y con todo este grupo que estamos aquí, ¿verdad? Eh, de PTTUD, la APF y todos los que están en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico. Así que les damos las gracias por estar con nosotros como siempre, ¿verdad? Estamos agradecidos. Queremos, antes de empezar y presentar a la moderadora, en este caso, que va a ser Juliana Pollock, la doctora Juliana Pollock, eh, queremos hacer varios anuncios. Primero, voy a dejar a Daniel, que es el presidente de la APF, para que hable sobre la convención. Daniel, todo tuyo. Saludos a todos, espero se encuentren bien. No sé si me veo en la pantalla, no estoy seguro, pero si no, pues muchas gracias a Piki Today por brindarnos este espacio. Esperamos que se encuentren bien y pues queremos extender nuevamente la invitación para que participen de nuestra convención que se celebrará este próximo viernes y sábado 18 y 19 de octubre en el Hotel Vista Azul en Aguadilla. Vamos a estar ofreciendo 4 cursos. Los cursos del viernes serán el manejo de disfunciones de piso pélvico con la doctora Jennifer Peña, especialista en el área. Vamos a ofrecer también un curso de deficiencias en el desarrollo y pediatría con la terapista de muchos años de experiencia, Gloria Román. El sábado vamos a estar teniendo 2 cursos más. Uno será dirigido hacia el sistema neurológico y cómo la neuroplasticidad afecta o ayuda lo que sería la rehabilitación física del paciente. Este lo estará brindando el doctor Cristian Pamia. Y tenemos un curso sobre el rol del terapista físico y el asistente en la rehabilitación física y las destrezas funcionales del paciente. Este curso estará siendo brindado por la doctora Valerie Zambrana y la asistente de terapista físico Nayara Quiñones. Este curso originalmente era solo para asistentes, pero hemos tenido interés de varios terapistas, así que decidimos abrirlo a toda la matrícula. El Early Bird lo tenemos hasta el 30 de septiembre, así que aproveche y haga su inscripción en alguno de los cursos y esperamos verlos allá. Y nuevamente, pues gracias a PT Today por este espacio. Oh, gracias a ustedes, que ustedes siempre nos han apoyado y nos han ayudado desde el principio, ¿verdad? Eh, Bien importante la fecha límite para Early Bird, el 30 de septiembre, que estamos hablando en varios La días. semana que viene, sí. Exacto. Lo que quedan son varios días. No lo den para lo último, como siempre, que el puertorriqueño siempre deja todo para lo último y después empiezan con la queja y la lloradera de que se les pasó. Y se Eh, está llenando. Exacto, y esa es otra cosa que es muy bueno, que a esta altura ya está bastante lleno, así que no lo dejen para lo último, especialmente la gente que vive en la isla, que pues siempre están diciendo que no hay cursos por allá, pues miren, aprovechen ahora, que ahí está este curso. Digo, y los que no están en la isla, que quieren quedarse en el hotel y coger unas mini vacaciones, ¿verdad? Que sería bueno. Eh, Otra cosa que queremos decir, pues en octubre Pitido no va a hacer nada, no va a dar ninguna conferencia, no va a dar ningún journal club, no va a dar nada. ¿Para qué? Para darle tiempo y para espacio a la APF para que trabaje con todo lo de la convención y para que la gente no se sobresature, ¿verdad? De mucha cosa. Así que nosotros entendimos que eso era una buena opción para todos. Así que nosotros volvemos en noviembre, una vez ya pase la convención, damos otra conferencia, ya sea Journal Club o si alguien quiere dar algo, en confianza nos puede escribir y podemos desarrollarlo. Eh, diciembre y enero, lo más seguro no vamos a hacer nada para darle break a las personas por las navidades, para que se cogen y disfruten la familia, ¿verdad? Que esa es una época importante. Y ya volveríamos a finales de enero, principios de febrero, otra vez ya a trabajar otra vez con PTDay. Bien importante también para los estudiantes, la beca PTDay ya la desarrollamos, ya está en proceso. Eh, Se le envió toda la información a todos los directores de todos los programas de Puerto Rico. Eso incluye grado doctoral y grado asociado. Eso se le envió a Recinto de Ciencias Médicas, Ana Geméndez, Huertas College, Dewey University,
UPR Ponce, UPR Humacao, Intel Ponce, todo se le enviaron, así, Atenas, así que el que esté interesado nos puede escribir, le podemos dar más información, ¿verdad? O también en las páginas de nosotros, ahí está toda la información, en todas las redes sociales están las informaciones de lo de la beca. Así que, más de lo que vamos a hablarles, vamos a empezar esto, así que vamos a hablar, invitamos a la doctora Polo Juliana, que es parte de la de P2Day, de este tema de manejo y reducción de lesiones de gastronemia en jugadores de tenis. Ella hace poco dio una conferencia a la, ¿cómo se llama? A la Asociación Asociación Puertorriqueña de Tenis. Exacto, Asociación Puertorriqueña de Tenis. No sabía si era correcto, ¿verdad? Sobre este tema, muy interesante, así que le pedimos si podía traerlo también a P2Day como parte de nuestros talleres y Journal Club, y ella obviamente aceptó, así que le damos las gracias a ella. Y nada, no, sin menos que decir, ponemos a todo es tuyo, a Juliana. Gracias. Buenas noches a todos. Como les dijo Luis, esta presentación estaba estipulada o se hizo para entrenadores de tenis. Básicamente es un material para personas o que trabajan con tenistas o lo podemos también extrapolar a cosas que trabajamos en la clínica porque también presento algunos de los ejercicios básicos que podemos hacer con estos atletas y cómo lo podemos hacer tanto en la cancha de tenis como también en el aspecto clínico. Así que, sin más preámbulos, pues lo que queremos hacer es dialogar sobre cómo podemos manejar y reducir estas lesiones del gastronemio, que ha habido un incremento un poquito sustancial en los últimos meses, no solamente de tenis, lo hice de tenis en este caso, pero también ha habido un incremento en lo que es el juego de pickleball y todo lo que conlleva jugar en la cancha, lo que nosotros le llamamos hard surface o la cancha de superficie dura. ¿Okay? Parte de los objetivos que tenía esta presentación era para volver a hacer como un resumen básico nuevamente de toda la anatomía que se podría ver afectada cuando ocurre este tipo de lesión, podamos reconocer signos y síntomas de la lesión, mencionar algunos factores de riesgo, distinguir las gradaciones de los desgarres del gastronemio, qué hacer en el caso de que si usted está con una persona o usted está cubriendo un evento de tenis, sucediera esto, qué cosas usted puede hacer en el momento para tratar de ayudar a este atleta. Y diseñar y ejecutar ejercicios que sean básicos o bases, que los voy a enseñar con progresiones sencillas, pero obviamente usted, de acuerdo al equipo que usted tenga, puede ser las progresiones que usted entienda. ¿Okay? Así que de forma de introducción, sabemos que el tenis es un deporte que requiere de muchos movimientos repetitivos, de aceleración prácticamente, de aceleración, cambios de dirección, muchas veces el brinco, especialmente en el servicio, los overheads, y ha habido un incremento en la incidencia de lesiones, pero antes las lesiones usualmente ocurrían en la extremidad superior, y ahora hemos visto cómo la extremidad inferior es la de mayor número de lesiones. Su incidencia va desde 0.4 a 3.0 por cada 1000 horas de juego. Esto va a ser dependiendo del autor que lo escriba. Pueden ser 1000 horas de juego o 1000 sets jugados. Y esto aplica para todas las edades. Hemos visto que la extremidad inferior ahora tiene un auge, ¿verdad? Tiene mayor por ciento de lesiones, pero se llaman lesiones agudas indicando que la persona o el atleta está bien y mientras está practicando el deporte ocurre la lesión versus ya las lesiones de extremidad superior, que las catalogan como lesiones un poquito más crónicas o por sobreuso. Viene, ¿verdad? El codo, el hombro, muñeca, siendo los desgarres musculares y los esguinces la lesión que más se está viendo ahora. Esta lesión se nota o se ha descrito desde hace muchos años, de 1883, y se le conoce como la pierna de tenista o tennis leg. Hemos visto cómo el tenis ya tiene como unas lesiones o unas áreas un poquito particulares. Tenemos lo que es el codo de tenista, tenemos ahora lo que es la pierna de tenista, y eso va a ir de acuerdo a las demandas que impone el deporte. Un poquito de la anatomía, y siempre lo describo para recordar, ¿verdad? Y repasar. Tenemos que el gastronemio tiene su inserción en el tendón de Aquiles, así que lesiones que tengamos del gastronemio también tenemos que hacer
un tipo de inspección para saber la integridad del tendón de Aquiles. Sabemos su conjunto también con el músculo del sóleo, tenemos que tratar de identificar que la lesión sea en el gastrocnemius versus el sóleo. ¿Okay? Y como son un conjunto, siempre que tratamos lesiones de gastrocnemio, también tratamos el sóleo y viceversa. Lesiones de sóleo, también tratamos el gastrocnemio. La etiología, si fuéramos en definición a describir lo que es un desgarre es cuando ya la fibra muscular realmente no puede con la carga impuesta, ya sea porque no tiene buena capacidad muscular para tolerar esa fuerza o esa carga y tampoco puede recuperarse de la misma. Y esa pobre capacidad puede tener un montón de factores que los podemos discutir más adelante. Uno puede ser simplemente debilidad, falta de flexibilidad, puede ser también otras contribuciones como por ejemplo el estrés, falta de dormir bien, cómo son sus entrenamientos, historiales de lesiones previas, etcétera, y otros factores que los vamos a describir ya mismo. Usualmente estas lesiones de desgarre mayormente ocurren en movimientos que son en músculos que son biarticulares. Usualmente pasa en contracciones excéntricas y pasa usualmente en músculos que tienen un mayor componente de fibras tipo 2, ¿verdad? Que son los que generan mayor fuerza, actúan más rápido. Y el gastrocnemio tiene las tres características. Casi siempre que ocurre esta lesión se asocia con que la rodilla está en extensión y el tobillo está en dorsiflexión. Usualmente pasa cuando se va a iniciar una fase de aceleración y otra fase que las voy a describir más adelante, pero esta es la clásica, ¿verdad? Y he hecho como una mini investigación en la clínica preguntándoles cuándo pasa este tipo de lesión, si les pasa al principio que están jugando, si les pasa cuando están haciendo algún sprint, si les pasa cuando están haciendo algún movimiento lateral, etcétera. Y muchos de ellos, la mayoría, de tenis y de pickleball, casi todos son cuando quieren hacer una aceleración hacia el frente, hacia una bola corta. ¿Okay? Sabemos que cuando la rodilla se encuentra en extensión y el tobillo en dorsiflexión, estoy creando una tensión, ¿verdad? A lo largo del músculo, casi siempre en su fase excéntrica. De esas lesiones, casi siempre afecta a la cabeza medial del gastrocnemio y tiene una prevalencia del 5.2% en jugadores de tenis. A pesar de que la prevalencia es bastante bajita, en la literatura, el incremento que he tenido en la clínica ha sido bastante abrupto en los pasados, maybe 6 a 8 meses más o menos, muchos jugadores de pickleball, muchos jugadores de tenis con este tipo de lesión. Y de distintas edades, pero una un poquito más en particular que la voy a describir ya mismo. El problema de esto es que cuando no se tratan, a veces el paciente dice, mira, tuve un pequeño alón en el músculo, no hice nada, llevo 3 semanas sin hacer absolutamente nada, hoy voy a retornar a jugar tenis. Y pues sabemos que eso tiene unos problemas cuando no se trata correctamente, especialmente si sus grados son mayor de 1, un grado 2, ¿verdad? Un poquito más complicado. Y si no se atiende correctamente, la probabilidad de que haya una recurrencia, según la literatura, nos dice que es de entre 19 a 31%. Así que es algo que tenemos que atender. Estas son otras de las fases donde ocurre estas lesiones, se llaman el lunging shot, la foto que tenemos a mano izquierda de Serena Williams, obviamente. Son áreas donde ahora varios de los tiros lo hacen creando como un tipo de lunge, ¿ok? Cuando planta el pie que necesita hacer el próximo paso, ahí vuelve y ocurre el alón o el tirón del músculo del gastrocnemio. Aquí a mano derecha tenemos ahora mucho en el tenis moderno que la gente se desliza en la cancha dura. Usualmente los deslizamientos se ven mayormente en la cancha que es de arcilla, ¿verdad? De tierra y no en hardcore. Pero el tenis moderno ahora, estas personas se deslizan en el área de la superficie dura y eso trae como consecuencia otras lesiones, mayormente la extremidad inferior. ¿Okay? Y otra de las áreas donde ocurre casi siempre las lesiones es cuando el paciente, el atleta hace el split step, que es este brinquito que va a hacer ahora. Un split step se utiliza mucho para aumentarle la reacción al atleta, especialmente el split step ocurre cuando el oponente tiene contacto con la bola, él hace el split step para entonces tener una mejor reacción hacia donde se dirige. Hay veces que cuando hace el brinquito, el split step que va a comenzar a correr, esa pierna que es donde hace todo el esfuerzo para iniciar la aceleración, es donde casi siempre tiene la lesión del gastrocnemio.
factores de riesgo. Hay unos que no tenemos control sobre ellos y hay otros que podemos tener un poquito de control sobre ellos. Tenemos varios factores, unos intrínsecos y otros extrínsecos. Esos factores intrínsecos, tengo unos no modificables y la razón número uno de por qué podría ocurrir esta lesión nuevamente es que ella haya tenido una lesión previa. Ya eso te pone en una probabilidad mayor de tener otra vez esta lesión, el que ya hayas tenido uno en algún momento de tu vida. ¿Okay? Hemos visto edades, una edad de 20 a 28 años y una a los 40 a 65 años. Y aquí a los 40 a 65 años son los que me están llegando a mi clínica. Estos 40 a 65 años tienen una descripción bien particular. Nosotros, ¿verdad? En simposios lo hemos caracterizado este grupo como los Weekend Warriors. Son personas que trabajan y les gusta hacer eventos de deporte, ¿verdad? En sus horas libres, pero usualmente estas personas no entrenan. No entrenan off-court, lo que nosotros, ¿verdad? Decimos de entrenamiento off-court, solamente o toman sus clases o se reúnen con sus compañeros y juegan, pero no tienen ningún tipo de entrenamiento off-court. ¿Okay? Estas personas están en mayor riesgo. Sabemos que cuando aumentamos en edad, ¿verdad? El músculo tiene unos cambios, nuestra flexibilidad cambia y eso pues ¿verdad? Nos aumenta nuestra probabilidad de lesiones, especialmente en un deporte como este que tiene mucha explosividad, muchos cambios de dirección, acelerar, decelerar. ¿Okay? Personas que tengan otras lesiones, por ejemplo, que haya tenido una lesión de tobillo vieja, una lesión de rodilla o cadera, que entonces predisponga a mayor riesgo de lesiones del gastrocnemio. Condiciones genéticas que predispongan a mayores problemas de lesiones musculoesqueletales. Y hemos visto que la literatura nos dice que el género masculino está, ¿verdad? Su factor de riesgo es un poco mayor. Estas personas 40-65, los más que he tenido en mi clínica han sido mujeres. No sé si esto tenga que ver con que pues, el varón no tiende a buscar usualmente la ayuda cuando la necesita y la mujer sí, o, ¿verdad? Son cosas que podemos luego hacer un mini research, lo cual tengo casi uno hecho ya, de por qué entonces, si la literatura me dice que ocurre mayormente en hombres, me están llegando tantas féminas, especialmente de la edad de 40 a 65 años. ¿Okay? Tenemos otros factores modificables, que son, por ejemplo, el BMI, que tenga una pobre fuerza o coordinación, son cosas que se pueden trabajar, ¿verdad? Poca o pobre capacidad y potencia muscular, que su músculo no esté capacitado para tipo de demanda que estipule el deporte, pobre flexibilidad, que promueva o aumente el riesgo de lesiones del gastrocnemio, especialmente en su fase excéntrica, problemas de range of motion y fatiga puede venir pues, por muchas situaciones, ¿verdad? Tenemos otros factores extrínsecos que son relacionados a la actividad, como las demandas del deporte. Aquí podría entrar si el atleta está jugando a mediodía, si juega de noche, la agenda de competencia, si jugó por la mañana, tiene juego otra vez por la tarde, si jugó ayer y tú juegas hoy, back to back. Errores de entreno, que aquí es donde a veces tenemos muchos problemas. El deporte del tenis es un deporte anaeróbico, es un deporte bien explosivo y hay veces que los entrenamientos no van acorde con el tipo de juego, ¿verdad? O con la demanda que tiene el deporte. La superficie de juego, ya sea en hardcore, ya sea grama o ya sea en arcilla, cada una le pone unas demandas a distintas partes de nuestro cuerpo y tenemos que saber, ¿verdad? Cómo ese jugador, si en este caso está en algún tipo de competencia y luego va a hacer una transición a otra superficie, cómo podemos ir llevándolo para que entonces pueda hacer esa transición sin lesión. Y hay otras cosas que no son relacionadas a la actividad. Puede ser las expectativas del entrenador. En caso de los niños, como se ve en el simposio que hablé de la Asociación de Puerto Rico, estamos hablando de adolescentes, donde no solamente la expectativa del entrenador, sino también la expectativa de los padres, ¿verdad? Sacando de su tiempo, de su dinero, ponen mucho estrés a estos jugadores a llevar a cabo su cuerpo un poquito más allá de lo que a lo mejor su cuerpo puede responder. ¿Qué presentan estos atletas? Una vez ocurre, estoy hablando en el momento, ¿verdad? Una lesión aguda, siempre describen, o la mayoría describe que tiene un dolor repentino que no tenían. Algunos escuchan que hay un pop, pueden sentir como que algo le dio en la parte de atrás de la pierna, inclusive miran hacia atrás como que a ver si algo le dio.
Casi siempre, dependiendo la gravedad del asunto, este atleta debería de tener, ¿verdad? La actividad. En el caso de un grado 1, hay veces que pueden culminar de jugar y de terminar la actividad y luego entonces se les atiende. Pero cuando son grado 2, por lo menos, ya su lesión es bastante severa, ponerle peso es bien doloroso, es difícil. Hay veces que cuando se va a tocarle el área, obviamente está tender, tiene fisuras donde el desgarre es bastante amplio, que hay un poquito de retracción, se puede palpar el dent, ¿verdad? Del desgarre del músculo. Y nosotros en nuestra clínica, pues, tenemos que entender que no todo dolor en la parte posterior de la pierna refiere a un problema del gastronemio solamente. Puede haber lesiones de tendón de Aquiles, puede haber un DVT, que puede ser una de las complicaciones de los desgarres musculares, que haya habido una ruptura de un Baker cyst. Todas esas cosas podrían darnos un dolor en el aspecto posterior y nosotros en el aspecto clínico tenemos que hacer un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Para determinar que la lesión es donde entendemos que es. Podemos hacerlo también para diferenciar lesiones del sóleo o lesiones del plantaris. Las gradaciones del desgarre tenemos Oriana, 1, 2 y 3, sí. sería bueno que explicara un poquito cómo tú haces el diagnóstico diferencial entre un strain del gastro y alguna lesión del tendón de Aquiles, porque, y lo explicaste muy bien, que la lesión pasa exactamente igual cuando damos el paso hacia atrás, que Sí. estamos en dorsiflexión y vamos a hacer el push-off. Así mismo pasa el tendón de Aquiles y también sienten el pop, sienten que alguien los patillos en la parte de atrás de la pierna, Y que sería bueno que explicara un poquito de eso. casi siempre es donde se palpa, donde uno, la palpación de donde el paciente siente que es el dolor. En los casos que yo he visto de tendón de Aquiles, ellos rápido apuntan al tendón de Aquiles. Se tocan abajo en el área del tendón de Aquiles. Uno, obviamente, cuando le ponemos, la diferencia muchas veces de los desgarres es que el desgarre no le puede poner peso en el inmediato porque hacer dorsiflexión le crea bastante molestia. Al menos que el tendón no esté completamente roto, porque cuando ya el tendón está completamente roto, lo voy a explicar más adelante, yo no le haría dorsiflexión nunca. Eh, pero en el caso podemos entonces verificar, uno, si hacemos el Thompson Test, ver la integridad del tendón de Aquiles, porque aunque esté parcial roto, al hacer el Thompson Test podemos ver que la movilidad del tobillo no es la misma. Obviamente, si está roto completamente, no va a haber movilidad del tendón. Casi siempre que ocurre este tipo de lesión, yo no los puedo, casi siempre me llegan a mí ya en un estado que después los voy a escribir un poquito subagudo. No los tengo que me pase en el momento. O sea, cuando ya nos llega, por ejemplo, a la clínica, sabes que pues en nuestro caso tiene que pasar por la doctora, después que lo ve la doctora, pues llega a donde mí, pues ya todo ese diagnóstico está hecho. Pero en el caso de que fuera en el momento, podría hacerlo a través de si puede ponerle peso o no, cómo es la movilidad del tobillo, si le hago una prueba de Thompson Test, y ahí puedo saber entonces si descartar o no la integridad del tendón de Aquiles. ¿Sí? Sí, estoy de acuerdo. Lo único que yo añadiría es hacer un matless test para ver la tensión pasiva del tendón y verificar si eso se ve diferente al otro lado, pero todo lo demás. Correcto. Excelente pregunta. Y eso es algo importante que voy a discutir más adelante, si pasara en el momento y usted está en un evento deportivo y usted está cubriendo ese evento deportivo, qué cosas no podemos hacer, lo que debemos hacer, porque ahora hay una fiebre, ¿verdad? Que todo, y es pues un poquito falta de educación también. He visto mucho en las canchas personas que rápido le da un dolor en el gastronemio y rápido van y les tiran el gastronemio porque piensan que todo es un calambre. Y un calambre con un desgarre gastronemio, y peor aún si tenemos un concern de que el tendón de Aquiles esté involucrado, hacer ese movimiento es totalmente contraproducente. ¿Okay? Pues vamos aquí a la gradación de los desgarres. Tenemos 1, 2 y 3. Ya sabemos bastante esto. El grado 1 nosotros podemos, el atleta puede continuar la actividad porque no le limita su fuerza, no le limita ponerle peso. Sí siente como que una molestia, pero nada que lo saque de la actividad. ¿Okay?
El aspecto importante que yo siempre pongo con los desgarres es el tiempo más o menos que podría tardarse en regresar al deporte. En un grado 1, entre 1 a 4 semanas, ¿verdad? Dependiendo la cantidad de fibras que se vieron afectadas. Un grado 2 ya hay una ruptura de fibras mucho mayor. En estos casos puede haber ya una pérdida de fuerza, limitación de movimiento del dorsiflexión del tobillo, puede haber ya un sangrado. Muchas veces ese sangrado no ocurre en el momento, o sea, no es visible en el momento. Decir, no te salió moretón, sigue. Y muchas veces ese moretón sale a veces un día, 2 días, 3 días después. ¿Okay? So, ese factor de decir si tiene moretón o no moretón para decir si es grado 2, a veces no es lo suficiente para nosotros decir que es un grado 2 o un grado 1. ¿Okay? Pero ya esta persona la tenemos que sacar del juego. Esta persona ponerle peso ya es bien difícil, so yo lo que quiero es protegerlo, ¿verdad? Que no le siga poniendo peso, que no me haga un movimiento excesivo de dorsiflexión del tobillo. Y su tiempo de retorno al deporte puede ser entre 2 hasta 5 semanas. Y ya una ruptura grado 3, cuando ya hay una ruptura casi completa de la sección cruzada del músculo, ya cuando se hace la palpación se puede palpar el dent porque hay una pequeña retracción del músculo. Y ya este paciente, si no es un atleta, puede tardarse entre 5 a 10 semanas con un tratamiento conservador. Pero si es un atleta y este atleta no puede hacer el push-up, ¿verdad? Hacer el heel raise, ya eso es un parámetro para entonces que pase por un proceso quirúrgico. Y ya para el proceso quirúrgico puede tardarse entre unas 24 semanas más o menos después de la cirugía. He visto bien pocos de cirugía, by the way, de gastronemio, sí, de tendón de Aquiles. Las imágenes, mucha gente me pregunta cada vez que pasa esto, rápido, me tengo que hacer un MRI, me tengo que hacer un sonograma. Y en mi opinión, casi siempre yo espero que pasen como 1 o 2 días, en el sentido de que hay veces que ocurre un grado 1 y lo que queda es como un soreness o unos DUMS bastante fuertes en la extremidad, y luego cuando se hace el MRI o el sonograma, pues sale bien. Si ya vemos que pues, les afecta el caminar, ponerle peso, vemos que la pierna está hinchada, cambia de color, ya esos son como unos parámetros un poco que podríamos utilizar para entonces tratar de mandar una imagen. Muchas veces con hacer el diagnóstico clínico basta, pero hay veces que las personas siempre lo quieren tener anyway. Y pues nos puede ser valioso para saber la localización y el grado de la lesión y cuántos músculos se vieron envueltos ahí. Así que el MRI es útil para saber, ¿verdad?, la integridad de esa fibra muscular, diferenciar entre lesiones del gastronemio, plantar y el sóleo, patologías que tengan que ver con el tendón de Aquiles, y los MRI que son sensitivos a fluido, pues localiza edemas, hemorragias, hematomas. Y el ultrasonido, pues sí tiene una diferencia entre las rupturas parciales y totales. Nos podría ser útil para hemorragia, hematoma y tromboflebitis, pero si nosotros tenemos una sospecha de que la lesión es en el sóleo, pues ya aquí tenemos un poquito de limitación. ¿Okay? Muchas veces también el paciente a veces presenta inflamación, es parte típica de esta lesión. Se inflama la extremidad completa de rodilla a tobillo, muchas de las veces. Si ese edema, en mi caso, si ese edema no baja lo suficientemente rápido en el tiempo estipulado que yo estoy tratando a esta persona, y le hago pruebas de posibles DVT y veo que algo no cuadra, pues entonces le digo al paciente que hable con su médico primario para que entonces se haga un MRI para descartar, ¿verdad?, que haya algo más allá. Usualmente otro de los factores o cosas que se podrían complicar con un desgarre puede ser un compartment syndrome. Y hemos tenido solamente un caso, y ese compartment syndrome no lo supimos hasta que esa persona estuvo lista para correr. Y cuando esta persona estuvo lista para correr, podía correr, y ya como el minuto 6 al minuto 8 era que le venía el problema. Y así fue que pudimos, ¿verdad?, distinguir que hubiese un compartment syndrome. Pero signos y síntomas, por ejemplo, de dolor no tenía, solamente le empezaba luego de correr. ¿Okay? Juliana, Sí. permiso, déjame bajar la mano. En tu experiencia, ¿en qué área específica del gastro se desgarra más? ¿Cabeza medial, cabeza lateral? La cabeza medial, y casi siempre pasa, bueno, puede pasar a mitad de la cabeza medial del gastronemio, y a veces pasa en la unión musculotendinosa
del gastrocnemio. Esas son las dos áreas más típicas que ocurre la lesión, y te podría decir que la mayoría de los que he visto es musculotendinosa. Exacto. Y Bastante cerca de eso los es lo, mismos. ¿Ah? mayormente se dice que la musculotendinosa es la área más susceptible porque es la área de weakest link, o sea, el área más débil porque es la unión entre la conversión de el tendón con el músculo, y pues esa área, esa transición, pues es que se hace un poquito susceptible y por eso tiende a desgarrarse más en esa área. Así que eso era lo único que quería decir. En el caso de manejo agudo y subagudo, hemos visto ya que existen varios protocolos, el Rise and Price Police y el nuevo Peace and Love. Y pues lo que me gusta mucho del Peace and Love, que es el que deberíamos estar utilizando, es que también incluye la parte subaguda. Los demás se concentraban mucho en la parte aguda, cómo resolver en el momento, ajá, y después qué hacemos, ¿ok? Si usted está cubriendo este evento, como, ¿verdad? Hipotéticamente hablando, y a este atleta le ocurre eso en el momento, uno, que tenemos que verificar y hablar con el atleta antes de tocar ni hacer nada. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué siente? ¿Dónde le molesta? ¿Qué podría hacer antes de empezar a tocar ni a mover? No voy a hacer que, ¿verdad?, hagamos otras cosas que perjudiquen más la lesión, como hemos visto en otras situaciones, ¿verdad? Lo que quiero buscar es primero sacarlo, tratar de que no le ponga peso a la extremidad. Tengo que sacarlo del partido, tengo que sacarlo de la práctica, dependiendo de dónde esté. Y lo puedo entonces educar, de hacer elevación, tratar de evitar antiinflamatorio. Soy bien creyente para esta lesión de la compresión. Mis amigas, yo juego tenis, ¿verdad? Mis amigas Korean Over le dicen a esa compresión las batateras. Todas tienen batateras. Tenemos, como les expliqué, un gran número de personas con esta lesión. Y soy bien fan de la compresión, ¿ok? Y tenemos que educarlo. Uno, que esto va a tomar un tiempo, ¿verdad? Debemos tratar de educarlos de que necesitamos restablecer ese movimiento poco a poco a su tolerancia, y que en estos casos dejarlos completamente en reposo por 2, 3 semanas muchas veces no nos conviene, ¿ok? Ahí luego entra lo que se llama el love. Ya aquí casi siempre es donde llegan a mí si estoy en la clínica, ¿verdad? Ya el paciente viene en una etapa subaguda, ya puede poner prácticamente partial weight bearing en el pie, ¿verdad? Ya nosotros podemos entonces empezar a utilizar cargas. Hay una literatura que nos dice que hay unos calf strains que son buenos y hay unos calf strains que son bien malos. Esos calf strains que son bien malos, yo ponerlo de la primera, hacer un heel raise, es bien difícil, ¿verdad? Con ese paciente yo tengo que entonces empezar con ejercicios que tengan que ver con la bandita, flexión plantar en camilla a tolerancia, le pongo un poco de carga con la banda antes de entonces poder ponerlo con su propio peso a hacer un heel raise, ¿ok? Tratamos de que, ¿verdad?, sean bien optimistas, de que sean positivos. Muchas veces el aspecto mental de estas personas determina cuán efectiva va a ser nuestra intervención. Mucha gente se frustra a veces. Estas lesiones ocurren una semana antes, 3 días antes de un torneo importante. A veces tenían un viaje de representar a Puerto Rico y ocurrió 2 o 3 días antes, una semana antes, y eso los afecta, ¿verdad?, un poquito mentalmente, y nosotros tenemos que abocar por eso, advocar por eso, porque necesitamos que su mente, ¿verdad?, esté ahí con nosotros para tratar de llevar una rehabilitación mucho más efectiva. Poco a poco, mientras tolere, podemos iniciar ejercicios que tengan que ver con vascularización, puede ser bicicleta, para tratar de, ¿verdad?, aumentar ese flujo sanguíneo, aumentar ese metabolismo, para entonces luego poder hacer nuestro ejercicio. Y fuésemos a ver un progreso, más o menos cómo sería nuestra rehabilitación, se vería algo así, ¿verdad? Empezaríamos con una parte aguda, donde queremos tratar de evitar seguir dañando o afectando o progresar el daño de esa fibra que se afectó. Déjame darle para atrás aquí un momentito que se me quedó algo. Les puse algo aquí en rojo, bastante grande, y eso fue lo que quise enfatizar con estos entrenadores, pues porque, como les dije, eh, hay un incremento de personas que pues pasa una lesión y las personas intervienen, ¿verdad? Eh, Mucha gente cree que el dolor a veces del gastrocnemio tiene que ver solamente porque hubo algún tipo de calambre, ¿verdad? Y tenemos que diferenciar el calambre versus un desgarre versus a lo mejor una ruptura del tendón de Aquiles, y por eso es que es importante
preguntar antes de tocar dónde es el problema, cómo el paciente sintió, lo que le ocurrió, para entonces nosotros tomar medidas. Debemos tratar de evitar dorsiflexión de ese tobillo. Si hubo una distensión de fibra, al yo hacer dorsiflexión del tobillo, estoy aumentando esa distensión de fibra y probablemente me lleve 2 o 3 más fibras que estaban en un hilito, probablemente también haga una distensión peor de ese tipo de fibra. Si hay sospecha de ruptura de tendón Aquiles, también. Si hago una dorsiflexión del tobillo, entonces el tendón se va a retraer y en vez de a lo mejor estar así de separado, ahora está así de separado, ahora la herida tiene que ser mucho más grande, eso complica el panorama, ¿verdad?, del proceso quirúrgico donde tienen que alar nuevamente el tendón para llevarlo hacia el footprint. Así que esto es un aspecto importante que quiero que se lleven en el caso de que usted esté cubriendo algún tipo de evento. Y así se vería nuestra progresión en nuestra área de rehabilitación, ¿verdad? Empezamos con tratar de poner peso leve a tolerancia del paciente, tratar de volver a normalizar ese patrón de ambulación, para entonces luego en una rehabilitación temprana ya empezar con ejercicios que tengan que ver con calf raise, que es nuestro go-to, ¿verdad? Ese va a ser nuestro gold standard en este tipo de lesiones. Tratar de seguir mejorando la ambulación y entonces pasar ya a lo que es una rehabilitación intermedia, que ya, ¿verdad?, los signos y síntomas han disminuido, yo tengo que crearle un progreso de carga a ese paciente para poder retornarlo a su deporte, ¿verdad? Vamos a ir poco a poco cómo se vería eso. Nuestra meta Juliana, sí, ¿cuándo empezarías a estirar hacia dorsiflexión? pues mira, yo usualmente dejo que el paciente lo haga a su manera. Cuando empezamos a hacer los ejercicios, muchos ejercicios, cuando ya empezamos la fase excéntrica, ese problema del range of motion se va recuperando solo. Hay veces que cuando el paciente, pues yo veo que no hace su homework, pues trato de llevarlo poco a poco. Al principio, los primeros, maybe un día o 2 días, trato de por lo menos llevarlo a neutral para que entonces solamente pueda tratar de pisar de una forma, ¿verdad?, más efectiva para tratar de mejorarle su patrón de ambulación. Una vez ese dolor va mermando un poquito, entonces yo podría ir aumentando el movimiento pasivo de dorsiflexión del tobillo. Casi todo va a ser la tolerancia del paciente, pero los primeros días no trato de hacer nada forzado con eso y trato de solamente llevarlo a posición neutral para que pueda eventualmente poner peso. ¿Cómo tú lo trabajas? Sí, de manera funcional también. Cuando ellos empiezan a caminar lo va a estirar. Y cuando estamos haciendo, por ejemplo, squats, step downs, ahí lo vamos a estirar también. Yo no le voy a pedir que ponga a estirarse 45 segundos contra la pared hasta que no me demuestre un single leg heel raise sin dolor. Ahí pues le digo, si quiere estirarlo, cuánto quiere estirarlo, que lo estire como quiera. Pero como tú dijiste, funcionalmente poco a poco él se va estirando y después cuando se va el dolor con los heel raises, ahí yo empiezo, le doy en la verde para que estiren si quieren. Correcto. Mucha gente le gusta estirarles, a veces algo de gusto. Yo lo puse aquí al final también, ciertos estiramientos y más y otros que podemos hacer con mobilization with movement, si es que vemos una restricción, una limitación de dorsiflexión de tobillo, pero a través de que vamos trabajando los ejercicios, ese range of motion regresa. ¿Okay? Ahora, si yo veo que es algo que está sucediendo y veo una diferencia bastante significativa, ya el dolor ha mermado bastante, pues entonces ahí le digo que haga entonces los ejercicios de estiramiento. Ahí hay alguien que escribió, Xavier, digo, creo que es Xavier, ¿verdad? Pues dice esa, yo espero a que el paciente esté casi o completamente pain free, porque el range of motion regresa como ambos verbalizaron. Y también si nos ponemos a pensar, o sea, fue por un sobreestiramiento. Si tú sobreestiras, si tú lo estiras, tú lo que estás promoviendo es más el La distensión de la fibra muscular. exacto, está sobreestirando otra vez la fibra muscular. Si esa fibra muscular está débil en ese momento, tú lo que puedes hacer es estar lastimando más, lacerando más esas fibras musculares. Por eso es que no se recomienda cuando son desgarres el estirar el músculo en las etapas agudas. Si no, pues como ustedes dicen, pues mira, movimientos funcionales que poco a poco yo les digo, yo les voy trabajando pues dorsiflexión poco a poco porque automáticamente está estirando un poco el músculo, pero no de manera estática, sino más de manera dinámica.
y pues obviamente así pues puedes llevarlo a sus movimientos funcionales. Muchas veces, dependiendo el grado, yo también pues utilizo, pues le pongo un heel lift poquito para mantenerlo un poquito más en flexión plantar para no llevarlo y sobreestirar, ¿verdad? Los primeros días, ¿verdad? Por lo menos unos días, una semana, le pongo una pequeña cuñita para que descanse, ¿verdad? Para que no sobrecargue esa área. Dependiendo obviamente el grado, o sea, si es un grado sencillo, no lo hago, pero si es un grado 2 a 3 sí lo hago, o sea, le pongo la cuñita para entonces pues no sobrecargar y sobreestirar ese músculo al principio. Yo creo, ¿verdad? Interrumpiendo rápido, yo creo que esa tendencia es Henry. Ah, Yo creo que eso. yo creo que esa tendencia de estirar esas lesiones de músculo tendinosa, por lo que yo he escuchado mucho en la calle, es por ese hype de la del scar tissue y que no puedes dejar que ese scar tissue, ¿verdad? Se forme, yo no sé qué, pero en teoría uno quiere cierto grado de cicatrización, que hay que permitir que ese tejido cicatrice para que pueda, ¿verdad? Sí. Unirse o regenerarse o repararse lo que queda. So, hay que permitirle que ese proceso pase y después, ¿verdad? Uno va organizando esas fibras y recuperando el movimiento, pero si lo haces de manera aguda y no permites que ese proceso de cicatrización ocurra, no sana. Ujú. Y todo ir acorde con el proceso de sanación de ese tejido. Siguiendo por esa misma línea de Henry, eh, hay evidencia, hay autores y evidencia que dicen que para evitar ese proceso de esa cicatrización que podría convertirse en como una miositis, este, dicen que deberías utilizar algún tipo de terapia manual con un poco de fricción para tratar de que ese tejido se vuelva como en un tipo de miositis o se osifique. Y no necesariamente eso se resuelve con los mismos estiramientos. Son cosas que podemos también trabajar y no necesariamente tengo que estirar ese tejido. ¿Ok? Parte de lo que es nuestra misión, ¿verdad? De la rehabilitación y los ejercicios es tratar de incrementar la capacidad que tiene ese músculo para que pueda, ¿verdad? Que pueda igualar o sobrepasar la carga que le impone el deporte. Esa es la idea, ¿verdad? Queremos que la persona que va los miércoles a jugar tenis, muchas veces de las lesiones que ocurren al principio de jugar, ¿verdad? Y ahí es donde viene lo próximo que voy a discutir. Muchas veces yo les pregunto en qué momento del juego ocurrió esto. Y él me dice, mira, lo que pasa es que yo tenía la cancha reservada para las 6, me cogí un taponcito, llegué como a las 5:15, 5:20, esquipié, como ellos dicen, esquipié el calentamiento. O empecé, mira, bien rapidito así, le di un par de bolitas y me fui rápido para atrás. Usualmente el tenis empieza un calentamiento en el mini tenis bastante cerca y mientras va mejorando, ¿verdad? O calentando, sigue en progreso hacia la parte más lejos de la cancha. Y él dice, no, vamos para atrás que yo estoy bien. Y a la primera que tiene que buscar la bola hacia el frente, pues ya sabemos qué pasó con el gastronemia, ¿ok? Muchas de las veces esto tiene que ver con que no hay un buen calentamiento antes de hacer la ejecutoria, ¿verdad? Eso combinado con que a lo mejor no tiene la capacidad muscular para sobrellevar el deporte, no hace ejercicio off-court, todos esos factores, ¿verdad? Que podrían predisponer a que esto ocurra. Así que lo que nosotros buscamos es que haya un fortalecimiento, ¿verdad? Muscular, que podamos mejorar la tolerancia muscular y sobre todo la potencia para poder llevar a cabo todos esos movimientos explosivos que conlleva el deporte. Y con que hagamos, la evidencia nos dice que con que hagamos 2 o 3 días por semana, cubrimos este parámetro. ¿Okay? Aquí yo le hice una progresión bien sencilla. Nuestro go-to, como siempre, el gold standard para esta lesión va a ser los calf raises, ¿verdad? Dependiendo cuánto sea el estado físico del paciente, pues yo voy a saber cómo voy a comenzar con el paciente, ¿verdad? Todo un paciente que no hace nada de ejercicio, pues puedo comenzar haciendo heel raises que sean bilaterales, pero eventualmente yo lo quiero unilateral, ¿verdad? Muchas veces tengo pacientes que tienen una lesión, inclusive tienen cirugía del tendón de Aquiles, me pueden hacer esto bien indico que cuando despega el talón del piso tiene una altura bastante significativa, ¿verdad? Pero realmente la pierna contralateral es quien está haciendo todo. Casi siempre mi go-to siempre es one leg, ¿ok?
Entonces, tan pronto el paciente tolere hacerme cierta cantidad de heel raise con ambas piernas, pues entonces rápido trato de progresarlo a una pierna. Casi siempre la literatura nos dice que lo ideal que debe hacer esta persona es 25 repeticiones al menos, de 25 a 30. Hace poco, bueno, hace varios años atrás salió un artículo que nos pone una normativa por edad. Y, ¿verdad? Los pacientes que son más jóvenes, pues tenemos que hacer mayor cantidad y a medida que vamos entrando en edad, ¿verdad? Ese porcentaje va a ir bajando. Yo pedirle a una persona de 70 años que me haga, digo 70 años porque les recuerdo, si no saben, el tenis en Puerto Rico hay una liga 75 and over, ¿ok? So, el tenis se juega aquí hasta que tú no puedas más. So, yo pedirle a una persona de 65 años, 70 años, que me haga 25 repeticiones, pues eso es algo, ¿verdad? Que no va acorde con su edad y sale este artículo que después le puedo poner nombre, que salen las normativas según la edad, ¿verdad? Tanto femenino como masculino. So, luego que me puede ya hacer en una sola pierna, por lo menos 15, de 25 repeticiones a 30 repeticiones, empieza a fomentar la parte excéntrica. Como les mencioné al principio, la parte excéntrica es donde mayormente se lesiona este músculo. So, para yo hacer esta progresión, el paciente, ¿verdad?, no puede tener molestia para poder llevar a cabo a esto. Hay veces que cuando llega a lo último de la fase excéntrica puede tener como una pequeña molestia. Esa pequeña molestia siempre trato de dejarla entre un 3, un 4 de dolor, no nada más allá de eso. ¿Okay? So, una vez me tolere esto, que me pueda hacer la parte excéntrica en este caso, entonces añadimos carga. ¿Verdad? Y las cargas aumentándolas gradualmente. Asimismo, como trabajamos el gastrocnemio, también trabajamos el sóleo. El sóleo lo podemos trabajar de dos maneras. Puede ser en esta posición. Lo importante es que la rodilla esté en flexión. Hago lo mismo, los heel raises. Una vez lo tolere, lo progreso a una pierna. Añado la parte excéntrica y luego entonces añado la parte con cargas. O también lo puedo trabajar en posición sentado. Trabajo bilateral, lo puedo trabajar unilateral, luego añado la parte excéntrica y luego añado las cargas. Hace poco, hace 2 años, salió un artículo bastante interesante que hicieron un consenso, ¿sí se dice, verdad? Un consenso donde todo deporte que practique movimientos laterales, cambios de dirección, tenemos que trabajar en gastrocnemio en no solamente el componente vertical, sino también el componente horizontal y el componente lateral. Y estos son ejercicios básicos de cómo podemos trabajar el componente horizontal y el componente lateral. Esto se puede progresar de 1000 maneras. Usted puede también añadir un componente vertical combinado con un componente horizontal. Esta es la fase más básica. Usted puede añadirle después un sled, cuando, ¿verdad? Empujar el sled, que está haciendo un esfuerzo en un componente horizontal para tratar de trabajar esto mismo. Puedo poner cargas ahí mismo, pesas, ¿verdad? Igual que en el componente lateral. Y ya cuando el paciente 1 no tenga dolor, puede hacerme de 25 a 30 repeticiones, ya puedo entonces, sin dolor, ya puedo entonces progresarlo a una fase que muchos de los ejercicios que se llaman pogos, ¿verdad? Los pogos que los vemos a veces en la aplicación de MedBridge, tratamos de llevarlos a esa área. Voy a empezar con bilateral, que por lo menos me puede hacer entre 10 a 20 brincos, y si lo puedo hacer por 60 segundos, mejor todavía. No hay dolor, lo progreso a una sola pierna. Estoy trabajando el componente vertical. Una vez me tolera esto, no hay molestia, no hay dolor, entonces comienzo a hacer brincos en un componente horizontal. Lo que estoy buscando es que tenga la menor contacto con el piso para que entonces pueda desarrollar la mayor cantidad de fuerza en el menor tiempo, ¿verdad? De eso se trabaja la pliometría, para eso mismo. Y una vez me tolere esos brinquitos en un componente horizontal, entonces lo progreso con una sola pierna. Una vez ya lo tolera, entonces hago brincos verticales y trato de buscar lo que ellos le llaman el triple extension, extensión de tobillo, rodilla, cadera, ¿ok? En ese brinco. Una vez lo tolera, no hay molestia, no hay dolor, lo puedo progresar a brincos verticales de una pierna, sus brincos horizontales en 2 piernas y luego brincos horizontales en una sola pierna. Asimismo, también puedo trabajar el componente lateral, haciendo lateral hopping, el brinco es corto, y entonces una vez lo domina,
puedo entonces añadirle altura. Puede ser una valla pequeña, una valla alta, eso de acuerdo a el estado físico de su paciente. ¿Ok? Estos ejercicios, especialmente los pogos, que son estos brinquitos sencillos, muchas veces ya cuando el paciente no tiene molestia ni dolor, los puede utilizar en su calentamiento. Se lo puede hacer, ¿verdad? En lo que se llama in-court. Y como también puede trabajarlo de forma de pliometría cuando está off-court. Aquí le pongo varios de los estiramientos que utilizamos. Como les expliqué ahorita, usualmente no los llevo a cabo si veo que el paciente con los mismos ejercicios va ganando ese range of motion. Les voy a hacer una salvedad aquí, y es que esos ejercicios que acabo de mostrar son ejercicios simples para trabajar el gastrocnemio. Pero esto va en conjunto con una rutina de ejercicio normal, como cualquier otra, squat, lunges, todos esos tipos de ejercicios, ¿ok? Si veo que el paciente, por alguna razón, hemos llevado ciertos ejercicios, le hago parte excéntrica y no tiene dolor y todavía hay una limitación de movimiento, pues entonces trabajo los estiramientos, ya sea para el sóleo, para el gastrocnemio, otra variación del gastrocnemio. Y si entiendo que lo que está pasando es alguna limitación de tobillo, del range of motion de la articulación, pues entonces trabajo mobilization with movement, que usualmente es este ejercicio, ¿verdad? El paciente pone la pierna en la silla, trata de no movilizar la parte de atrás del pie, el talón se queda en contacto y entonces se mueve knees over toes para tratar de movilizar tanto el tendón de Aquiles con el sóleo como también la articulación del tobillo. Cuando yo decido que este paciente debería volver a correr, muchas veces la literatura nos dice que para que él vuelva a correr, por lo menos no puede tener dolor y debería hacerme 25 a 30 repeticiones y me debería hacer brincos pequeños de por lo menos de 10 a 20 o al menos 60 segundos antes de yo enviarlo a correr. ¿Okay? Y ahí viene la parte de retornarlo al deporte. Antes, el parámetro que a veces tienen los mismos pacientes o atletas es decirme, ya no me duele, voy a retornar al deporte. Ya la evidencia nos dice que el que no haya dolor no es un parámetro solo para decir, sí, ya debes retornar al deporte. Tenemos que, ¿verdad?, calcular ciertas cosas y tener en consideración otras, como lo es la fuerza, range of motion del tobillo, antes de darle visto bueno a este paciente para retornar al deporte. Así que tengo que tener resolución de los síntomas, no puede tener dolor, ni inflamación, ni nada de eso. Tiene que estar preparado psicológicamente, ¿verdad? Hay algunos cuestionarios, hay pacientes que están bajo nuestros efectos y nuestras pruebas, están listos, pero mentalmente no está listo. Y si mental no está listo, pues ese paciente no debería regresar al deporte, ¿ok? Así que le pongo signos clínicos residuales donde sus asimetrías, lo que es el Symmetry Index no debería pasar de un 10%. El dorsiflexión del tobillo con aceptación de peso, que es lo que se llama el lunge test, ¿verdad? Debería ser bien parejo, no más de un 10%. Me debería ser de 25 a 30 repeticiones, single leg heel raise. Deberíamos normalizar el fortalecimiento y la potencia, ya sea en un componente vertical como un componente horizontal, y aquí podríamos utilizar pruebas de salto vertical, pruebas de hops hacia el frente, de hops laterales. Y ahí cuando ya entonces el paciente puede hacerme todo esto, empezamos con los drills o los ejercicios específicos de su deporte, ¿verdad? Queremos volver a llevarlo a esas demandas que implica el deporte, correr, acelerar, decelerar, cambios de dirección. Y ahí entonces que reintegramos al paciente al deporte. La literatura nos menciona 3 aspectos de cómo yo regreso a ese paciente a la competencia. Uno, lo retornó a la participación. Retornar a la participación quiere decir que pasó por un proceso de rehabilitación, ¿verdad? Ya ahí está aumentando su participación. Retorno al deporte es cuando ya no tiene síntomas, lo quiero retornar al deporte, pero todavía este paciente no va a comenzar la competencia. Retorno al deporte en este caso implicaría en una sesión de práctica, lo puedo poner a jugar dobles primero, ver cómo le va jugando doble. Si, ¿verdad? Si él es un sencillista, pues luego ponerlo a jugar sencillo, limitándole los sets. Va a jugar 2 sets de sencillo primero, a ver cómo le va antes de exponerlo a jugar 5 sets.
Ya cuando entonces puede tolerar la demanda del deporte, entonces lo retorno a la competencia. ¿Ok? Así que esa es la manera que nosotros trabajamos este tipo de población, trabajamos este tipo de pacientes, y así es como entonces nosotros los regresamos al deporte. Les quería hacer una sugerencia, ¿verdad? O como forma de apéndice. Esto para todo aquel que trabaje con tenistas o con otras personas que tengan que ver con el deporte. La USTA, ¿verdad? Que es la United States Tennis Association, ellos crearon un workload management para los tenistas. Esto quiere decir que esta gente le hace un log de su workload semanal y entonces luego estipulan lo que se llama acute to chronic workload ratio, ¿verdad? Y ese ratio, lo que nosotros estamos buscando, eso es una, ¿verdad? Se utiliza una ecuación, yo hago un average de todo el workload de su semana, vamos a suponer en un mes, hago un log de todo el workload. Workload quiere decir, utilizo su percepción de esfuerzo mientras está haciendo el ejercicio, ya sea off-court o in-court, y eso lo multiplico por el número de minutos o el tiempo que estuvo haciendo esa actividad. Eso es el workload de ese día, ¿verdad? Yo sumo todo su workload semanal y tengo un average por semana. Y el acute to chronic, lo tenemos que hacer es esa última semana, dividirla entre el average de esas 3 semanas anteriores y me va a dar un valor. Y ese valor, la evidencia nos dice que debería estar entre 0.8 a 1.3, que es lo que ellos le llaman, ¿verdad? El sweet spot. Si estoy por debajo de ese 0.8, estoy en lo que ellos le llaman, ¿verdad? Detraining, no estoy llegando a lo que quiero con esta persona. Y si estoy por encima de 1.5, estoy excediéndome un poco, estoy, ¿verdad? En ese danger zone que ellos le llaman overreaching. Y la USTA tiene, si usted lo pone así mismo, Workload Management Recommendation for Tennis, le va a salir completamente en PDF cómo se hace este tipo de data, ¿verdad? Ese workload, cómo lo podemos estipular y cómo tú lo puedes progresar en un paciente según su periodización, ¿verdad? Hay otro aspecto que es el Strength and Conditioning for Tennis. Esto es un libro que lo creó uno de los escritores, es Todd Ellenbecker. Él es un terapista físico que se especializa en tenistas. Es un libro súper fácil de leer y tiene completamente un guide de ejercicios, drills off-court, drills in-court, drills de agilidad, drills de pliometría, que para aquel que le interese es tremendo libro. ¿Okay? Un poquito viejito, pero bastante bueno. Y está lo que se llama el High Performance Profile, que lo creó la USTA también. Esto es como una evaluación que se le hace a principio de temporada a los atletas. Eso no se ve mucho, eso no se ve en Puerto Rico. Yo las hago si la persona me lo pide. ¿Okay? Si hay alguien que quiere que se le haga una evaluación, pues yo le hago este High Performance Profile a los atletas que juegan tenis. De lo contrario, hasta ahora no he visto o no sé de clubes que lo utilicen consistentemente, ¿verdad? Y esto es como decirle, se le hacen unas pruebas de fuerza, unas pruebas de flexibilidad y lo que estamos buscando es deficiencias musculares o áreas que se tengan que trabajar en esos atletas para que se puedan trabajar durante todo el season o el off-season. ¿Okay? So, esas son varias sugerencias para aquellos que le llamen la atención esta área del tenis. Ya la USTA nos simplifica un poquito muchas de las cosas, inclusive tienen un programa de Strength and Conditioning creado por la misma USTA y cuáles son los parámetros de ese Strength and Conditioning para este tipo de población. ¿Dudas, preguntas? No, ahora es cuestión de las preguntas. Ian, ¿tú tienes algo que comentar? Buenas noches a todos, excelente presentación. Quiero arrancar diciendo esto. Tengo una duda en cuanto a, sé que comentaste que una vez tuviste un caso de DBT que solamente ocurría No, cuando eso era un comenzó caso la de, no, no era DBT, era un compartment syndrome. compartment, perdóname, que comenzó solamente cuando corría. Quería saber más o menos Sí. cuánto tiempo te tomó decir, ok, mira, vamos a buscar una resonancia, vamos a buscar, ¿verdad? Alguna imagen. Es más porque uno es perseverante y uno pensaría que pues todavía el tejido no está listo. Déjame echar 2 pasos para atrás y volver a intentarlo, fortalecer un poco más.
Sí, la cuestión es que esta paciente me toleraba todos los ejercicios excepto correr. Podía hacer sus ejercicios porque lo hacía por una cantidad de repeticiones que era bastante básica. El problema era la consistencia de correr. Cada vez que corría, inclusive a los primeros minutos no pasaba. Le pasaba como al minuto 6, al minuto 8, más o menos. Y era la descripción que me daba. Su descripción para decir, ok, espérate, a lo mejor algo podría estar pasando un poquito fuera de lo normal, era que sentía una sensación de apretón en todo el pie que decía que se le ponía la parte del pie fría. So, ya ahí estábamos pensando que hay algo que se está comprimiendo, que no debe comprimirse, que le está creando a lo mejor un poquito hasta de compresión de la parte de los vasos sanguíneos. Y ahí entonces, por la sensación que explicó, fue que se le hizo el MRI. Inclusive Ah, no ya, la ya. cirugía. Esa paciente lo que tenía era una acumulación de líquido en el compartimiento que poco a poco se fue bajando y no requirió hacerle la cirugía para quitar la presión del compartimiento. Ah, bien, gracias. Otra forma también de evaluar el Compartment Syndrome es haciendo la prueba de la presión, ¿verdad? De la aguja de presión para chequear la presión de cada compartimiento. Es bien dolorosa, pero pues, y no sé si en Puerto Rico quién la hace, si la hace un fisiatra o si quién lo hace. Hasta O ahora no sé de ortopeda. ningún caso que haya hecho ese tipo de prueba. En mi trabajo la hacen. So, yo trabajo con una investigación de Compartment Syndrome ahora mismo. Y esa es una de las pruebas que hacen. Hacen el MRI, pero también hacen la prueba de la presión por compartimiento. Y básicamente te meten una aguja y miden cuánta es la presión entre cada compartimiento. Y obviamente hay unos valores específicos. Y pues dependiendo de la presión que tiene, pues si hay si tiene desarrollado compartimento, obviamente también que tenga los síntomas. Como tú dices, que corre y a los par de minutos empieza a sentir presión, adormecimiento, calambre, cuánto tiempo le duran los síntomas cuando termina de correr. Eh, todas esas preguntas se tienen que hacer para saber, ¿sabes? Si tiene un compartment syndrome, ¿verdad? El chequear el pulso el- del, eh, del pie. eh, y obviamente verificar que no tenga un tercer túnel, que no sea otro diagnóstico diferencial, ¿verdad? Que uno que pueda pensar de que es otra cosa en ese caso. Eh, ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más ninguna pregunta? Daniel todavía está aquí. Sí, estoy por aquí. Daniel, antes de irnos, di otra vez la información para el que llegó tarde de lo de la convención. Claro que sí, pues muy buenas noches nuevamente. Como hablamos al comienzo, pues les extendemos nuestra invitación a esta próxima convención de la APF, que se celebrará el próximo viernes y sábado 18 y 19 de octubre en el Hotel Vista Azul en Aguadilla. Vamos a estar ofreciendo 4 cursos. El viernes estaremos ofreciendo lo que sería el curso de manejo de disfunciones de piso pélvico con la doctora Jennifer Peña y un curso sobre el desarrollo y la pediatría con la terapista Gloria Román. El sábado estaremos ofreciendo un curso destinado a pacientes neurológicos, hablando sobre la neuroplasticidad en el proceso terapéutico con el doctor Cristian Pamia. Y también estaremos ofreciendo un curso sobre el rol del terapista físico y el asistente en la rehabilitación funcional del paciente. Este será ofrecido por la doctora Valerie Zambrana y Nayara Quiñones, que es asistente del terapista físico. Adicional a esto, ya pues tenemos abiertas las nominaciones a los puestos de junta de la APF, que cualquier persona interesada en estar en alguno de los puestos puede comunicarse conmigo o directamente con la APF. Y de igual manera ya están abiertas también las inscripciones para el premio del terapista y el asistente del terapista físico del año. De igual manera pueden comunicarse conmigo o en la APF.
Y pues nada, gracias por el espacio para esto, excelente presentación y pues esperamos verlos en octubre. Gracias. No, no sé si todavía Carlos está por ahí. Carlos, ¿tú estás por ahí? No sé si Carlos todavía se fue. Ok. ¿Alguien más que quiera decir algo, preguntar algo en confianza? Pueden preguntar lo que quieran ahora mismo de este tema o de cualquier otra cosa, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene que ser verdad de lo que estamos hablando ahora mismo. Eh, Bien importante, como les dije al principio también, PT2Day, el mes que viene no vamos a hacer nada para darle break a la APF para que se concentre y se unen todos los esfuerzos para la convención. Y volvemos entonces en noviembre para dar una última charla o journal club sobre algún tema que ustedes quieran de este año. Y ya volveremos otra vez para enero, febrero, empezaríamos otra vez con miras para el simposio en marzo, si Dios quiere. Bueno, sin más nadie tiene algo que decir, pues gracias Juliana, como siempre, de verdad. Muy buena información, siempre todo esta información siempre es útil para todos. Y yo estoy seguro que a muchos o para todos les gustó la presentación porque es un tema que hoy en día se está viendo más y más y más y más y más casos. No tan solo en el tenis, se está viendo en todo, en baloncesto, en fútbol americano, en balompié, ¿verdad? O soccer, como le quieran llamar. Eh, Así que eventualmente van a tener casos de esto y más en las pequeñas categorías, porque se está viendo cada vez más y más y más auge en las pequeñas categorías que no le están dando descanso a muchos de los atletas. O sea, le están dando fin de semana, todos los fines de semana hay un torneito creado, ¿verdad? Inventado por ahí para sacar chavos. Y pues obviamente, pues los papás pensando que es lo mejor para desarrollar al hijo, pues puede ser que eventualmente lo que estén haciendo es un daño al muchacho. Así que nada, si no hay otra pregunta, eh, se le agradece a todos, ¿verdad? Buenas noches y si Dios quiere nos vemos en noviembre después del simposio. Gracias, Juliana. Buenas noches. Buenas noches.